La brisa salobre del Atlántico acariciaba el pequeño pueblo costero, trayendo consigo no solo el aroma a yodo y salitre, sino también, de un tiempo a esta parte, un sutil zumbido eléctrico y una luz que no pertenecía a las estrellas. En el corazón de una parcela vallada, bajo una cúpula discreta, latía el secreto del lugar, el jardín de los ecos. La doctora Elena Ruiz, con sus gafas de montura fina y el pelo canoso recogido con precisión, supervisaba las consolas parpadeantes. Era una física cuántica de mente afilada, impulsada por la visión de que las ondas cerebrales humanas no se disipaban en el vacío, sino que dejaban una huella, un eco cuántico capaz de interactuar con la materia a una escala inimaginablemente pequeña. Y su jardín era la prueba viviente. Flores que no existían en ningún catálogo botánico, con pétalos translúcidos y tallos que vibraban con una luz interna pulsante, esperaban la siembra más inusual, la de los pensamientos y emociones de quienes se atrevieran a pasear entre ellas. Sergio Morales, el ingeniero que mantenía el latido tecnológico del experimento, se movía con soltura entre cables y sensores. Su barba incipiente y los tatuajes de circuitos en el brazo contrastaban con la pulcritud clínica del laboratorio improvisado. Era el ancla pragmática del equipo, el que traducía las teorías cuánticas de Elena a sistemas funcionales y protegía la integridad de la instalación. Aunque últimamente, su mayor preocupación no era un fallo de energía, sino la intensidad con la que el jardín parecía resonar con la última incorporación al proyecto. Maya Serrano acariciaba un helecho de un verde fosforescente que se rizaba y desenrizaba lentamente al ritmo de sus pensamientos. Tenía 28 años, ojos verdes con motas doradas que a menudo parecían perdidos en la distancia, y la fragilidad de quien carga un peso invisible. Como botánica de campo, su vida había sido trazar mapas de la memoria de la Tierra a través de sus plantas. Irónico, pensaba, ahora que su propia memoria se borraba día a día a causa de una enfermedad neurodegenerativa. Se había unido al proyecto de Elena con una esperanza desesperada. Si sus pensamientos podían alterar estas plantas, ¿podría alguna mutación generada por sus propios ecos cerebrales contener la clave para reconstruir lo que se desvanecía? Los primeros paseos de Maya por el jardín fueron cautelosos. Se concentraba en imágenes tranquilas, el olor de la tierra mojada, el tacto de las hojas, la luz del sol filtrándose entre árboles que ya no recordaba bien. Las plantas respondían con suaves pulsos de luz, una luminiscencia etérea que la calmaba. Pero a medida que Maya pasaba más tiempo allí, a medida que la esperanza y la frustración se mezclaban con el miedo a olvidar, el jardín comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Orquídeas con forma de campana brotaban de la tierra, sus pétalos vibrando con un susurro casi inaudible que Maya, y solo ella al principio, interpretaba como fragmentos de conversaciones olvidadas, la risa de su madre, una canción de cuna, el consejo de un viejo profesor. Helechos con frondas que se desplegaban en patrones complejos recreaban sensaciones, la caricia del agua fría, el calor de la arena bajo sus pies, la punzada de una herida antigua. El jardín no solo respondía, manifestaba. Elena estaba extasiada con los datos. Los sensores registraban picos de actividad cuántica sin precedentes asociados a la presencia de Maya. Es asombroso, Maya, decía, con una excitación casi robótica. Tus ecos son increíblemente potentes. Estamos reescribiendo la física y la biología al mismo tiempo. Pero Maya veía la otra cara. ¿Qué pasaría si sus recuerdos más dolorosos, los que intentaba reprimir, se manifestaran? El miedo la atenazaba. Sergio observaba a Maya con creciente preocupación. La veía cada vez más delgada, sus ojos más hundidos, aunque la fascinación por el jardín la mantenía en pie. No le gustaba la intensidad con la que Elena explotaba los datos, sin considerar el costo emocional. Elena, necesitamos protocolos más estrictos. ¿Qué pasa si alguien más entra con pensamientos negativos o violentos? ¿Negativos o violentos? Sergio, estamos hablando de interacciones a nivel cuántico nanométrico, no de telequinesis de película barata, replicaba Elena, impaciente. El sistema está diseñado para modular y canalizar las emisiones. Son ecos, no tsunamis. Sergio frunció el ceño. La ciencia de Elena era impecable en teoría, pero él veía a Maya, y algo en la delicadeza de su mente manifestada en esas flores le decía que el control era una ilusión. Entretanto, en el pueblo, una adolescente con mechas violeta y un cuaderno de dibujos se sentaba en una colina cercana, cautivada por la extraña luz que emanaba de la parcela vallada al anochecer. Clara Vega, de 17 años, se sentía asfixiada por la rutina del pueblo, y encontraba en ese misterioso resplandor una fuente de inspiración salvaje. Empezó a dibujar las formas cambiantes que intuía, las luces danzantes. Impulsada por la curiosidad y una vena rebelde, encontró una manera de colarse en el perímetro exterior. La primera vez que Clara entró en el jardín, quedó paralizada. No solo por la belleza alienígena y la luz viva, sino por algo más profundo.
Sentía las vibraciones, los susurros, aunque no entendiera su origen. Empezó a pasar horas allí, dibujando frenéticamente, intentando capturar la intensidad sensorial. El jardín respondía a su presencia también, aunque de forma diferente a Maya. Brotaban plantas con formas abstractas y colores imposibles, reflejando su torbellino creativo y su sensibilidad adolescente. Elena registró su presencia en los sensores de intrusión, pero al ver que no interfería con los protocolos principales, y que generaba datos interesantes sobre la interacción con una mente joven y no afectada por enfermedad, decidió observarla a distancia, documentando su influencia ambiental. Pero el jardín crecía, no solo en tamaño sino en complejidad. Las manifestaciones de Maya se volvían más vívidas y con ellas, el miedo. Una tarde, mientras intentaba recordar la cara de una amiga de la infancia, brotaron lirios oscuros con una fragancia amarga, llenándola de una profunda melancolía que no podía sacudir. Sergio la encontró temblando. Maya, tienes que parar. Esto te está haciendo daño. No, Sergio, insistió, su voz temblorosa. Aquí es donde mis recuerdos están vivos. Tengo que entenderlo. Aquí hay una posibilidad. La situación se desbordó durante una tormenta inusualmente fuerte. La presión atmosférica baja, la energía electromagnética y, quizás, una oleada de ansiedad colectiva en el pueblo, miedo a la tormenta, preocupaciones diarias, crearon un caldo de cultivo volátil. Maya estaba en el jardín, sumida en un recuerdo particularmente doloroso, el momento en que le diagnosticaron la enfermedad. El miedo puro, la desesperación y el duelo por su futuro perdido colisionaron con la energía del jardín y el entorno. De repente, el jardín enloqueció. Las luces pulsantes se volvieron un cegador destello estroboscópico. Las orquídeas no solo susurraban, chillaban lamentos. Los helechos crecieron a una velocidad antinatural, sus frondas se volvieron afiladas, intentando enredar y retener. Las plantas manifestaron no solo imágenes, sino sensaciones dolorosas, picor insoportable, frío helado, el peso de la desesperación. El jardín se estaba convirtiendo en una pesadilla sensorial, un eco descontrolado del miedo y la pérdida. Clara, escondida entre la vegetación, gritó cuando una enredadera bioluminiscente intentó envolverla, proyectando en su mente imágenes fragmentadas de los miedos de los demás, distorsionados por la furia del jardín. Elena, desde el laboratorio, veía las lecturas dispararse a niveles peligrosos. El sistema de modulación estaba fallando. Sergio, activa el protocolo de contención total. Desacopla la matriz principal. Sergio tecleaba frenéticamente, pero la interfaz parpadeaba errática, afectada por la propia energía del jardín. Maya, en el epicentro del caos, sintió que el jardín no solo reflejaba su dolor, sino que se alimentaba de él, creciendo más fuerte. Podía sentir la mezcla de su desesperación con la ansiedad del pueblo, amplificada y distorsionada. Vio los pétalos transformarse en rostros borrosos, las raíces reptando como venas oscuras. El jardín amenazaba con no solo devorar la materia, sino la propia identidad de quienes estaban dentro, sumergiéndolos en un océano de ecos mentales ajenos y propios, indistinguibles. Con una fuerza que no sabía que le quedaba, Maya se obligó a concentrarse no en el miedo, sino en la única cosa que la enfermedad no le había quitado, su esencia como botánica, su amor por la vida vegetal, su conexión con la tierra. Cerró los ojos y proyectó, con toda la pureza que pudo reunir, la imagen de un bosque tranquilo, de raíces firmes, de luz suave y crecimiento orgánico. Era una apuesta desesperada, contrarrestar el caos con orden, el miedo con la quietud. Afuera, Sergio finalmente logró reactivar un sistema de emergencia secundario, enviando una onda de supresión de baja frecuencia a través del jardín. La combinación de la proyección mental de Maya y la intervención técnica de Sergio tuvo un efecto drástico. El caos no cesó de inmediato, pero amainó. Las luces se atenuaron hasta convertirse en un suave resplandor. Las enredaderas se retrajeron. Los lamentos se silenciaron, reemplazados por un zumbido bajo y constante. Cuando Elena y Sergio lograron entrar, encontraron a Clara, pálida pero ilesa, acurrucada, con el cuaderno caído a sus pies. Y a Maya, arrodillada en el suelo, exhausta, rodeada por plantas que ahora parecían diferentes. Menos agresivas, más serenas, pero todavía extrañas, sus formas reflejando una complejidad que iba más allá de la botánica conocida. Clara miró a Maya con una mezcla de asombro y comprensión tácita. Habían compartido el abismo, cada una a su manera. El jardín de los ecos nunca volvió a ser el mismo. La doctora Ruiz tenía los datos para demostrar la interacción mente-materia, a niveles nunca antes vistos, un hito que sin duda publicaría. Pero la pesadilla descontrolada había dejado una profunda cicatriz ética.
La inevitable publicación de sus hallazgos generaría un debate acalorado en la comunidad científica y, una vez que la noticia se filtrara al público, desataría temores sobre la privacidad mental y el control. Elena tendría que defender su trabajo ante acusaciones de jugar a ser Dios y de violar la santidad de la mente humana. Aunque científicamente triunfante, su reputación estaría para siempre empañada por la sombra de lo que casi ocurre en el jardín, una dura lección sobre los límites de la ambición frente a la responsabilidad. Sergio, marcado por el pánico de ver a Maya en peligro, y la fragilidad del sistema que creía infalible, se volvió más cauteloso. Su lealtad al proyecto científico se vio irremediablemente equilibrada por una profunda preocupación por las implicaciones humanas. Continuaría trabajando, pero con una vigilancia tensa, siempre consciente del potencial destructivo que albergaba la cúpula. Maya no encontró la cura para su enfermedad en el jardín. Los ecos de sus recuerdos seguían desvaneciéndose. Pero algo había cambiado fundamentalmente en ella. Había enfrentado su miedo más profundo, lo había visto manifestado en formas tangibles, y lo había calmado con la pura fuerza de su intención. Ya no temía tanto lo que perdía, sino que se enfocaba en lo que todavía podía crear y entender. Las plantas que brotaron a su alrededor en el clímax, las que respondieron a su acto de calma, se convirtieron en el foco de su investigación futura. No buscaba solo sanar la memoria, sino comprender esta nueva y extraña botánica de la mente, buscando patrones, buscando esperanza en las formas que sus propios ecos habían co-creado. Clara, por su parte, dejó de buscar en el jardín una simple musa visual. Había vislumbrado la fragilidad de la mente, la belleza aterradora de la conciencia desatada. El intercambio silencioso de miradas con Maya tras el incidente confirmó una conexión forjada en el terror compartido. Sus dibujos se volvieron más abstractos, cargados de una intensidad emocional y simbólica que antes no poseía. El jardín se convirtió para ella en símbolo del interior humano, un espacio de belleza inexplicable y terrible, donde los ecos del pensamiento podían florecer en maravillas o devorar la realidad, un pozo de inspiración oscura y profunda sobre la complejidad del ser. El jardín de los ecos permaneció vallado, vigilado. Ya no era solo un experimento científico, sino un recordatorio palpable de la delgada línea que separaba la conciencia individual de la colectiva, la biología de los pensamientos más íntimos. Un lugar donde las flores susurraban secretos y los helechos recordaban sensaciones, guardando la historia de cómo los ecos de unas pocas mentes casi devoran la realidad y la identidad de quienes se atrevieron a escuchar su llamada.